Marcos, me gustaría empezar con un nombre propio, que es un nombre propio que es bastante querido para vos. Hablo de Stefan Zweig. Y en ese libro, El mundo de ayer, ese libro desesperado de Zweig, ¿no? No desesperado solamente por lo pasado, sino sobre todo por ese presente. Sin embargo, en el prólogo hay algo que me interesaba bastante y que me parece que es un buen punto de partida para empezar a conversar. En un momento Zweig dice, bueno, voy a contar mi vida, o mejor dicho, nunca quise contar mi vida si no fuera porque esto es un testimonio de la época. Pero, ¿qué es mi vida? ¿Cuál de todas mis vidas? Zweig evidentemente se refería a una cuestión cronológica, pero en tu caso uno podría pensar también que tuviste varias vidas en un mismo periodo, incluso algunas de esas vidas como simple posibilidad que después decidiste no desarrollar, ¿no? Pienso, por ejemplo, tu condición de músico. Otras tuvieron un desarrollo y después fueron sustituidas por otra, mientras que se solapaban con la anterior. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es hasta qué punto esas distintas vidas, que vos te encargarás después de explicar, parten en realidad también de tus padres, ¿no? Que fueron como instilando algún tipo de intereses que luego vos desarrollaste, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cuál crees que fue la importancia de tu casa en esas vidas que fueron después desplegándose? Me complace que hayas comenzado con Stefan Zweig, un autor que me recomendaron cuando yo tenía 15 años. Y leí ese libro, seducido evidentemente por su prosa y por todo lo que narraba. Y se convirtió en mi autor favorito, y hasta el día de hoy sigo muy apegado a lo que él cuenta. Y Stefan Zweig evidentemente narra su vida a través de sus personajes, de sus ficciones, de sus ensayos. La pregunta que me haces vos es difícil. Yo escribí un libro, te diría, muy narcisista si se quiere, pido perdón por ello, que se llama La novela de mi vida. Es uno de los últimos que publiqué, impulsado justamente para reactivar mis recuerdos y tratar de descubrir qué me forzó o me empujó a ser lo que fui. Lo acabas de señalar bien. Y yo creo que mis padres, curiosamente, me empujaron sin ser manifiestamente los autores de ciertas profesiones como yo las viví. Mis padres provenían de zonas muy pobres de Europa. Provenían de Rumania y de esa zona que está en conflicto actualmente, que está en guerra. Y eran tan pobres que no tuvieron la ocasión de estudiar. Mi mamá estudió un poco, mi papá no estudió casi nada, porque no había escuelas, no había lugares a donde ir. Llegaron a Argentina cuando eran muy jóvenes todavía. Mi mamá especialmente fue la que, de 6 hermanos, la que logró avanzar un poco más. Era muy valiente, tenía un carácter muy fuerte y quería estudiar, pero cuando llegó acá y se encontró con otros parientes que ya estaban aquí arraigados, que habían comenzado a florecer en la clase media, le dijeron, ¿para qué vas a estudiar? Anda a trabajar. Pero mi mamá quiso estudiar. Y como le dijeron que no vale la pena estudiar, ese deseo lo proyectó en mí, evidentemente. Y cuando yo nací, al poco tiempo ya querían que fuera una maestra particular, maestra que a los 4 años yo fui a esta maestra que me enseñó las primeras letras, a dibujar las letras, ¿no? Y a los 10 años ya me mandó a estudiar piano. Y quería que yo leyera, y yo, claro, me convertí en un lector voraz. Te digo, Pablo, que fui tan voraz que mis padres tenían una modesta mueblería en Cruz del Eje, donde vivíamos, y cuando se iban a algún lugar, por ejemplo, viajaban a Córdoba, de Cruz del Eje viajaban a Córdoba, donde estaba el resto de la familia, me dejaban a mí a cargo de la mueblería. Me decían, quédate sentado acá y cuando venga algún cliente lo recibís, lo acompañás para que vea lo que quiera que le interese. Y después los clientes decían, pero ¿a quién dejaron a cargo de la mueblería? Porque llegamos acá, golpeamos las manos, fuimos hasta el fondo, llegamos hasta el gallinero y no había nadie. Y después nos dimos cuenta que estaba un chico leyendo y ni se dio cuenta que habíamos entrado nosotros. Claro, yo era un lector voraz y no me importaba quién entraba y yo seguía
sentado y abrumado en eso. La literatura fundió la mueblería. Exactamente, así fue, así fue. Para colmo, te diría, la casa nuestra en Cruz del Eje hacía medianera con la biblioteca pública de ese pueblo, hacía medianera. Y lo curioso también es que en esa época mi papá no tenía auto, desde luego, tenía un sulky con un caballo. Y el caballo necesitaba un corral. El corral estaba pegado a la biblioteca, es decir, la medianera de la biblioteca era la medianera del corral. Así que nosotros íbamos a limpiar al caballo, recoger el guano del caballo, poner la comida en los lugares donde el caballo podía comer. Era notable como los olores del caballo no llegaban a la biblioteca, que estaba pegada. Pero yo iba de un lado a otro. Es decir, yo amaba el caballo, lo cuidaba, lo lavaba, lo montaba, me subía al sulky para manejarlo. Claro, la biblioteca era como la trastienda directamente. Era la trastienda. Y yo iba a la biblioteca todos los días, a la tarde, a buscar libros. Y allí fue donde yo digerí toda la obra de Salgari, que son como cerca de 100 volúmenes, algo así. Y esa biblioteca tenía una directora que era la señorita Britos, me recuerdo hasta su apellido, muy amable, y que me iba orientando en las lecturas. De modo que ese ambiente fue el que me empujó hacia la lectura y hacia la curiosidad. ¿Y el profesor de piano? Bueno, en ese momento en Cruz del Eje había un único conservatorio, que lo dirigía una señora, y el conservatorio se llamaba Wagner. Conservatorio Wagner, el nombre que había elegido la señora. Bueno, yo fui ahí, mi mamá me inscribió en el conservatorio ese a los 10 años y comencé a aprender el piano. Con mucho entusiasmo, desde luego, y me iba yo, no teníamos piano en casa, porque el piano era un objeto muy caro, no lo podían comprar, pero yo iba a estudiar piano en la casa del conservatorio. Y allí iba casi todos los días, lo más que podía, ¿no? Y ahí fui aprendiendo con esta señora, que rápidamente aprendí tanto que en el año 1949 se cumplieron los 100 años de la muerte de Chopin. Vos te acordás muy bien, supongo. De acuerdo de que fue el centenario. Sí. El centenario de Chopin. Entonces la profesora hizo una fiesta. ¿Y qué consistía la fiesta? Que el conservatorio tenía una ventana grande donde estaba el principal piano y una puerta por donde se entraba. Detrás de la pieza con el conservatorio grande, con el piano grande, había otra pieza con un piano más chico, donde iban los aprendices a golpear el piano, ¿no? Donde yo fui al principio. Pero poco a poco fui aprendiendo a tocar. Yo tenía 4 años de estudiado de piano, es decir, del 40, de cuando entré allí con 10 años, hasta que tenía yo 14 años, y ella decidió hacer un concierto. Entonces arregló con una propaladora musical que en los pueblos ponen música fuerte para hacer propaganda, y de eso viven, para que pusieran un micrófono y que invitaba a la gente para que vayan a escuchar el concierto. Delante del conservatorio había una plaza, y del otro lado de la plaza estaba la iglesia del pueblo, la iglesia parroquial. Entonces el párroco se iba a sentar en la puerta de la iglesia para escuchar el concierto. Entonces eso convocó a mucha más gente todavía. Bueno, yo toqué en ese momento algunas piezas. Me acuerdo que toqué una mazurca de Chopin, una polonesa de Chopin, y ese fue el primer concierto que yo di públicamente, en el centenario de Chopin. Eso a los 14 años. Sí. Lo que pensaba era si después la literatura, de algún modo no había como anudado todos esos hilos. En este sentido, quiero decir, por un lado, la literatura, la narrativa, cualquiera sea el género, si es que todavía tiene algún sentido seguir tabicando, ¿no? La narrativa del ensayo, por ejemplo, porque a veces se mezcla mucho. Como sea, la literatura también es un arte del tiempo, igual que la música, ¿no? Por otra parte, también ocurre que muchas de tus ficciones y ensayos tienen un trabajo de documentación que demanda una investigación muy minuciosa, que probablemente también te venga de tu, te diría, de tendencia más científica, ¿no? Vos también ves así que es como si cuando llegaste a la literatura de manera más profesional, la palabra es fea, pero creo que se entiende lo que quiero decir, sentiste en algún momento, bueno, es esto.
lo que yo quiero hacer? ¿O es esto lo que yo estuve tratando de hacer por distintas vías? Mira, a veces yo suelo decir, estoy componiendo una novela. Imagina que esa palabra tiene un significado muy especial. Estoy componiendo una novela. Yo empecé a escribir cuentos cuando tenía 12, 13 años. Ya empecé a escribir cuentos. O sea que ya tenía una intención literaria. Quise escribir una novela cuando tenía tal vez 13, 14 años. Por supuesto, eran intentos que iban formando mi acercamiento a la literatura. Y luego, en el colegio secundario, cuando llegamos a Córdoba, yo tenía entonces 15 años. A los 14 años nos mudamos a Córdoba porque en Cruz del Eje no había segundo grado. Llegaba a la escuela primaria, terminaba y después tenía primero y segundo grado y ese terminaba. No podía seguir al tercer grado. Entonces nos mudamos justamente para que yo pudiera seguir estudiando. Es decir, mis padres estaban muy obsesionados con que yo estudiara. Y prácticamente forzaron a que toda la familia continuara el camino que yo estaba labrándome. Bueno, en ese año que llegamos a Córdoba, se celebraba algo de Leopoldo Lugones y se difundía mucho la guerra gaucha. Entonces los estudiantes teníamos que escribir algo sobre la guerra gaucha. Yo escribí un pequeño ensayo sobre la guerra gaucha. Era el primer año que yo estaba en Córdoba. Yo me sentía un poco raro porque venía de Cruz del Eje, venía de un pueblo. Y los demás compañeros eran mucho más cultos que yo y tenían barras y amigos. Y yo estaba bastante solo en ese momento. Lo curioso es que yo gané el premio, gané el concurso de la guerra gaucha. Y el rector del colegio ese, que hablaba muy bien, me acuerdo, con una voz impostada y con gestos actorales, se reunió con los demás profesores para recibirme al entregarme el premio. Pero después uno de los profesores, el profesor de literatura, me dijo, Marco, yo quiero hablar con vos sobre este escrito que hiciste. Y fue la primera vez que yo tuve un editor. Porque él se reunió conmigo a solas y me dijo, mira Marcos, esta frase hay que escribirla de otra forma. Este adjetivo está repetido. Y me empezó a señalar algunos detalles de la literatura, del escrito que yo no había observado hasta ese momento. A partir de ahí yo creo que me volví mucho más prolijo para escribir, a tener más cuidado con cada texto que yo redactaba. ¿Y cómo te llevas ahora con los editores? Porque una cosa es cuando uno es chico y otra cosa es que te toque un editor que quiere meter mano. Bueno, mira. Sin enemistarte con ninguno de los editores que hayas por tenido. Supuesto. ¿No? Vamos a hacer... Te digo francamente que los editores a mí me cayeron siempre bien. Porque yo juzgaba que me estaban aportando algo que yo no había advertido. Es decir, nunca fui un tipo vanidoso que pensaba que lo mío era perfecto y no podía ser modificado o perfeccionado. De modo que con los editores me llevé bastante bien. El primer editor importante que yo tuve, que yo recuerdo que fue importante, ocurrió con La Gesta del Marrano. Fue una chica que se llamaba Pérez Alonso, que estaba en la editorial Planeta. Y Paula Pérez Alonso. Paula Pérez Alonso. También escritora. También escritora. Y me hizo observaciones que fueron muy útiles, porque es un libro muy largo, muy complejo, que pasa de un tiempo a otro tiempo. Hay que tener cuidado con muchas de las palabras de aquella época, es decir, es un libro que tiene cosas arcaicas y modernas, y ella fue una excelente editora. Yo le estoy muy agradecido y lo señalo en los agradecimientos, sí. Lo señalo en los agradecimientos. Y bueno, después, no sé, tuve algunos editores que yo ni conocí, que la editorial me los ponía, y bueno, después decía el libro, estas son las pruebas, yo las revisaba y seguía adelante. De modo que no tuve problemas con los editores, no tuve problemas. ¿Cambió algo cuando ganaste el premio Planeta? En esto que estábamos hablando tuviste el primer editor siendo bastante chico. Sí. ¿Qué supone para alguien ganar el premio Planeta? Y además en un momento en el que el premio Planeta no era entonces, por suerte, para el premio Planeta lo que es ahora, ¿no? Correctamente. ¿Hubo algún, digamos, más allá de la satisfacción, digo, hubo algo que se modificara en vos después del premio en el momento de sentarse a escribir? Mira, yo estaba queriendo escribir, ya había publicado una novela en ese momento, que se llamaba Refugiado, Crónica de un Palestino, que no tuvo mayor trascendencia, pero yo tenía mucha esperanza con ese libro porque era una novela bien compuesta, bien documentada, pero no ocurrió gran cosa.
Se vendió una edición de una moderada cantidad de ejemplares. Bueno, la cuestión es que yo escribí La Cruz Invertida, muy interesado en lo que estaba pasando en ese momento. Estamos hablando del año 69, antes de los 70, que ya fue un cambio notable que se hacía en el mundo. Y yo en esa época estaba trabajando en neurocirugía, en Río Cuarto. Era el neurocirujano de todo el sur de Córdoba. Trabajaba en una clínica muy importante y muy buena, bien dotada, con los instrumentos de esa época que estaban presentes en esa clínica. Pero claro, cuando había algún paciente grave, me llamaban a mí. En esa época no existía el teléfono como ahora. Había que enchufar los cables y el único teléfono que yo tenía era el teléfono de la clínica. Cuando tenía que comunicarme con alguien, que tenía que ir a hablar con las chicas que ponían los cables y decir, tengo que hablar con tal pueblo, tal otro, y me comunicaban. La cuestión es que llamamos a Río Cuarto a algunos escritores de Córdoba y de Buenos Aires. Y entre ellos vino un escritor que se llamaba Ceceli. No es Severelli, sino Ceceli, que era un poeta. Ceceli, ¿lo conoces? Bueno, Ceceli vino a Río Cuarto, dio una conferencia sobre poesía, y yo le conté que había escrito este libro que titulé La Cruz Invertida, y que se refería a situaciones muy importantes de esa época, donde estaba modificándose toda la psicología de ese tiempo, había un crecimiento muy importante del tipo religioso, con los curas, ¿cómo se llamaban en ese momento? Curas, no curas obreros, de tercer mundo. La teología de la liberación. La teología de la liberación, exactamente. Bueno, eso empezó a entrar. Estaba el Partido Comunista también muy fuerte en esa época. Se mezclaban los conflictos familiares. Y yo tuve con ese libro una historia muy especial, porque cuando me llamaban a operar o a atender a algún paciente en las afueras, yo iba pensando el texto, qué capítulo voy a escribir. Volví a casa y escribí el capítulo. Un capítulo breve. Por eso La Cruz Invertida se caracteriza por tener muchos capítulos breves. Después tenía que articularse, desde luego. La cuestión es que me dice Ceceli, ¿por qué no mandas este libro al Premio Planeta como libro inédito? Digo, ¿qué es el Premio Planeta? Un premio muy importante que se está dando en España. Yo dije, ¿estás loco? ¿Quién me va a dar bolilla en España con este libro? Mándalo. Bueno, me insistió tanto que yo junté los papeles del libro y los mandé a Planeta. Y me olvidé. La cuestión es que para el mes de octubre me dicen taxi que se comunicaba conmigo porque yo no tenía teléfono. Lo están llamando por teléfono desde Barcelona. ¿Cómo? Y era la hora de la siesta, que yo hacía rigurosamente la siesta, te imaginas, en Río Cuarto. Entonces fui a la clínica y dice, sí, lo acaban de llamar de Barcelona diciendo que hay que comunicarse con usted porque está entre los finalistas del Premio Planeta. No podía creerlo, por supuesto, yo salté de alegría. Esto corrió entre todos los colegas de la clínica, todos los médicos se asustaron, se llenó el comedor donde iban los médicos a hablar sobre ese tema. Y bueno, estaba esperando yo que hubiera noticias. Ahora de nuevo de Barcelona, dicen, dentro de un rato quieren comunicarse con usted de Barcelona nuevamente. Bueno, muy bien, esperando todos con gran ansiedad, y en ese momento me llama por teléfono desde la Carlota. Le hablan desde la Carlota, hubo un accidente de cráneo, así que tiene que ir urgentemente a atenderlo. Bueno, yo subí a mi autito, llevé a mi enfermera, a mi anestesista, y nos fuimos para la Carlota. Mientras estaba operando, suena el teléfono nuevo. Le acaban de hablar desde Barcelona diciendo que usted ganó el Premio Planeta. Yo en ese momento lo primero que hice es decirme, Marcos, tranquilo, estás operando, mantén las manos serenas, no tiembles, tranquilo, tenés que continuar con la operación. Y en ese momento vuelven a decir, alguien tiene que hablar con usted. Digo, bueno, que hable mi esposa. Y mi esposa se comunicó con Barcelona contestando al primer reportaje que me hacían por el Premio Planeta. La cuestión es que terminé de operar y me volví a mi casa. Ya eran como la 1 o las 2 de la mañana, estaba Río Cuarto encendido de luces, la calle donde vivía yo era un alboroto de gente que iba y venía. Yo no podía creerlo. Y efectivamente había ganado el Premio Planeta en ese momento. Pero después tuve que viajar a España, desde luego. En esa época no se hacía la edición inmediatamente. Me escriben de España, espere un mes, cuando salga el libro, venga dentro de un mes. Yo quería irme inmediatamente, digo, ya recibo el premio. Entonces viajé después, efectivamente, y cuando me reciben en España, con gran satisfacción, estaba muy contento, el libro empezó a venderse rápidamente muy bien, y me dicen, al rato me dice el editor, Marcos, tengo una mala noticia. ¿Qué pasa?
el gobierno no quiere que se venda tu libro, que se difunda tu libro porque consideran que es un libro subversivo. Digo, ¿subversivo? Dice, si vamos a ir a nosotros a explicarles que este libro no es subversivo porque no trata de España para nada y no propugna la guerrilla, sino que describe cuál es la situación que actualmente vive América Latina. Bueno, al rato fue el director a hablar con Franco, que estaba en el poder en ese momento, el editor de Planeta, que era la editorial más importante en ese momento de España. En ese momento el premio Planeta era el más importante de España. No es como ahora que el premio Planeta ya no es el más importante. En aquella época era el más importante. Y lo convence a Franco de que este libro no trata para nada de temas españoles y que no es un libro que propugna la guerrilla ni nada subversivo, en verdad. La cuestión que Franco dice, bueno, está bien, que se difunda y se venda. Bueno, el libro siguió vendiéndose muy bien. Yo recorrí España haciendo las promociones del momento. Por primera vez me enteré cómo son las promociones, cómo son los actos públicos, las presentaciones en diversas ciudades. Conocí a España como nunca la había conocido antes, en distintas ciudades, distintos lugares. Hasta que volví a Buenos Aires, y llego a Buenos Aires y me dicen los representantes de la editorial aquí en Buenos Aires: Marcos, tenemos malas noticias. ¿Qué pasa? El gobierno militar que está ahora en el poder, ¿cómo se llama el presidente en ese momento? Bueno, me olvido siempre, se ve que lo reprimo. Livingston era. Leviston. El presidente Leviston. El presidente Leviston dice que no se va a poder publicar el libro porque es un libro subversivo. Entonces la editorial va a verlo a Leviston y le dice: Señor presidente, este libro ha sido editado en España. Este libro no tiene nada que ver con la subversión y con la guerrilla. Imagínense, lo aprobaron en España, no lo va a aprobar Argentina. Y bueno, Leviston dijo, está bien, que se difunda en Argentina. Después me preguntó un periodista, ¿y qué opina usted que se haya aprobado ese libro que estaba tan acusado, tanto por Franco como por Leviston? Digo, bueno, yo tengo el privilegio de que dos dictadores defienden la libertad de expresión por una de mis obras. ¿Cómo te llevaste a lo largo del tiempo con esos malentendidos o con esas lecturas políticas, pero de una política muy de la actualidad, ¿no? Porque después cuando salió La Gesta de Marrano también se pensó que se refería, aun cuando la época no era esa, retrospectivamente al periodo del gobierno militar, ¿no? Claro. Era una lectura posible. ¿Cómo te llevas con esas lecturas a veces muy del día, cuando en realidad lo que estaba detrás de eso no era ninguna noticia del día? Claro. ¿Te molestan? Bueno, en este caso evidentemente te molestó porque además implica una cantidad de obstáculos, Sí. pero aun cuando no implica este tipo de sobresaltos, de censuras, ¿te molesta por ahí esa sobreinterpretación o esa interpretación más superficial en clave de la política diaria? ¿Y qué te puedo decir? Un escritor, como es mi caso, cuando escribe está muy centrado en lo que escribe. Cuando me dicen, ¿qué libro te gusta más? ¿Qué texto te ha gustado más? Yo no lo puedo decir, porque cada vez que escribo algo, estoy sumergido en lo que escribo. Y me aíslo de todo lo que está rodeándome. Y algunos de mis textos han sido muy, ¿qué te voy a decir?, valerosos o audaces, o, ¿qué te voy a decir?, responsables, si se quiere, para mi seguridad o la seguridad de mi familia. He publicado textos muy bravos en momentos muy difíciles. Incluso cuando yo me mudé de Río Cuarto a Buenos Aires, en alguna medida lo hice porque sentía que mi seguridad de Río Cuarto estaba peligrando. Porque había un gobierno militar en ese momento muy bravo, y yo, con la cruz invertida, era perseguido, de alguna manera. Y sabían bien qué era la cruz invertida, porque los militares no leían en ese momento, los dictadores no leían mis libros, desde luego. Pero bueno, en Buenos Aires estuve mucho más borrado, si se quiere, ¿no? Pasé por situaciones bastante raras. Fíjate, en un momento dado me vine a ver una institución que me dice, Marcos, hay mucha gente que está siendo arrestada por la Armada y esa gente desaparece. Da la impresión que los arrojan de los helicópteros al mar. ¿Y yo qué puedo hacer? Puedes hacer algo, dice, me dijeron. La Armada no tiene una biografía sobre Guillermo Brown. ¿Y? Teniendo un libro, una biografía sobre Guillermo Brown, vamos a poder entrar con cierta tolerancia a la Armada, a los principales líderes de la Armada, y tratar de conversar con ellos para que liberen a muchos de los prisioneros que no eran realmente terroristas, que no merecían la muerte. Yo me sentí dudoso de hacerlo. Y entonces empecé a leer cosas sobre Guillermo Brown. Guillermo Brown en la Argentina es un caso bastante raro,
porque es el héroe de la Armada Argentina. Decimos que el héroe de los militares ha sido San Martín, desde luego. Y después surgen los héroes, al final los héroes de la aeronáutica. Pero los héroes de la Marina Argentina no son muy destacados. Siempre la Marina estuvo un poco detrás del ejército. Y yo dije, bueno, empecé a leer libros sobre Guillermo Brown y me empecé a entusiasmar. Porque Guillermo Brown era un irlandés católico, muy valiente, muy intrépido, que realmente desempeñó un papel importantísimo en la Argentina. Y Guillermo Brown era un hombre muy valiente y que enfrentó a Rosas de una manera bastante corajuda. La cuestión es que yo me empecé a entusiasmar con Guillermo Brown y escribí un libro que se llama Brown, y después le puse un título, El combate perpetuo. Y Guillermo Brown es un personaje interesantísimo en la historia argentina, es un héroe realmente, que merece los mayores homenajes, honesto, valiente, que tuvo una familia plurireligiosa, porque la mujer de él era protestante y él siguió siendo católico todo el tiempo. Y esto a mí me gustó mucho. Entonces escribí un libro muy entusiasta sobre Guillermo Brown. Y todavía algunos que lo leen dicen, es tu mejor libro. Yo no lo considero mi mejor libro, pero tal vez es uno de mis mejores libros. La vida de Guillermo Brown. La cuestión es que esta institución me dijo, mira Marcos, vamos a hacer una presentación con los líderes de las Fuerzas Armadas. Queremos que vengas. Digo, no, ¿qué voy a hacer ahí? Yo no quiero ir. Tenés que venir porque van a presentar tu libro. Y van a haber dirigentes importantes de la Armada. Bueno, la cuestión que me llevaron, se hizo una presentación bastante buena. No hubo la cúpula de la Armada, no estuvo la cúpula de la Armada, pero me dijeron, Marcos, con tu libro hemos conseguido salvar muchas vidas. Bueno, fue mi mejor retribución. Ahora, es curioso porque tiempo después, cuando escribiste en el año 83 o publicaste en el 83 Carta Esperanzada a un General, es un libro que también tuvo, no sé si la palabra es éxito, pero tanta difusión que yo me acuerdo que yo lo tuve que leer en el colegio secundario. No me digas. Sí, era en literatura, entre otras cosas, nos dieron ese libro. Y pasa algo curioso porque si bien sufriste en distintos momentos la censura, luego en ese ensayo lo que propones es una solución para si querés llamarlo así, el problema militar en la Argentina, que es muy distinta de la solución que terminó, por ejemplo, adoptando el gobierno kirchnerista, ¿no? Claro. Que es directamente aplastar a las Fuerzas Armadas o denigrarlas. Más bien ahí lo que vos proponés era una idea que era bastante audaz en ese momento, además, cuando justamente estaba todavía el resentimiento hacia las Fuerzas Armadas. ¿Pensás que esa carta esperanzada finalmente es una esperanza incumplida? Entiendo que... Coincido con vos y me alegro de lo que me acabas de plantear. Porque efectivamente la Argentina tomó una medida incorrecta al eliminar las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas significan tener los instrumentos con los cuales se mantiene la seguridad del país. Es la fuerza que bien dirigida, moralmente bien dirigida, ayuda a que haya un respeto a la ley. Cuando no tenés ninguna persona que te cuide, que tenga poder, es un desquicio. Esto viene de la antigua Biblia. La antigua Biblia, cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, hay un ser, un individuo que tiene poder. Es Moisés con Aarón que tienen poder. Tiene esa vara, que después se convierte en la vara que usan todos los reyes, ¿no? El cetro. Y con ese cetro él maneja. Incluso hubo matanzas, hubo guerra para mantener la disciplina. Entonces, eliminar las Fuerzas Armadas es un error. Entonces, lo que quería yo es que las Fuerzas Armadas entraran dentro de la ley, que hubiera un acuerdo con la Constitución, con los poderes civiles, con la República, y que las Fuerzas Armadas respondieran correctamente a la ley y a la República. Lo que se hizo después fue un error. Entonces, lo que me planteas vos me da mucha satisfacción, porque de eso no se habla. No se habla del error que ha sido abandonar las Fuerzas Armadas. En este momento un policía no tiene derecho a defenderse. Un policía puede ser asesinado y no tiene derecho a defenderse, porque si se defiende es culpable. Claro, lo que pasa es que la solución que se tomó fue, casi te diría, la extinción simbólica de las Fuerzas Armadas. Es decir, ya casi convirtió en una especie de anatema o de mala palabra, ¿no? No solo simbólica, sino real. Sí, bueno, además real porque está completamente desfinanciada. Tal cual. Evidentemente, sí. Un gran error. Así que ese libro para mí tiene vigencia.
y estoy satisfecho de haberlo escrito en ese momento, y fue muy peligroso, Por eso te decía, porque no cayó bien. No, me imagino. No claro. cayó bien. Algunos, por ejemplo, algunos generales en aquella época hablaron conmigo y me manifestaron que estaban satisfechos con ese libro. Fue más aceptado por los militares que por algunos políticos que, buscando justamente un poder demagógico, creían que arruinando las Fuerzas Armadas, denostándolas, ofendiéndolas, podían tener más votos. Dije recién, y reitero, que dentro de las Fuerzas Armadas, los militares de mayor rango estaban de acuerdo en hacer una reforma positiva para que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener el rol que tuvieron en sus mejores momentos, que sean resguardadores de la ley y de la seguridad y la defensa de la soberanía, la defensa de la soberanía. Pero en fin, no todos lo entendieron así. Hubo lamentablemente fuerzas retrógradas, demagógicas, que quisieron aprovechar la caída de las Fuerzas Armadas en su prestigio para obtener beneficios parciales. Sí, porque era además muy sencillo. Justamente la demagogia consistía en que tenía un costo muy bajo castigar o ofender u humillar a las Fuerzas Armadas en ese momento, ¿no? Tal cual. Y el rédito, ahora ya no lo sé, pero en ese momento fue bastante alto. Y sigue siéndolo, porque el episodio famoso cuando descuelgan el cuadro con Néstor Kirchner sigue siendo uno de los episodios de la épica kirchnerista, ¿no? Tal cual. Creo que muy lamentable. Muy barato también. Y muy barato. Y lo ha convertido en un hecho heroico. Sí, ¿por qué pensás que en ese orden y en varios más, iba a decir se renunció, pero digamos mejor renunciamos en general a cualquier posibilidad de diálogo, ¿no? Es decir, en ese caso la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, no hubo un diálogo porque el diálogo consistía necesariamente en que una de las dos partes debía estar, como te decía recién, humillada. Pero eso se puede llevar a otros ámbitos también. En la política misma ahora prácticamente no hay diálogo. ¿Por qué pensás que fue de a poco instalándose que la única vía para la discusión política es la confrontación? Y la confrontación no de posiciones, que eso es obvio, si no, no habría política, sino que es una confrontación que en muchos casos es ad hominem. Te voy a decir algo muy, muy duro y muy desalentante, si se quiere. La Argentina desde hace varias décadas ha ido deslizándose hacia una importante inmoralidad. Inmoralidad. Poco a poco en la Argentina fueron desgastándose los mecanismos de respeto a la ley, de respeto a la justicia. La justicia dejó de ser la entidad, el poder que garantice realmente la ética, que garantice la igualdad de todos los ciudadanos, que garantice el bienestar de todos los ciudadanos. Y esta inmoralidad creciente ha llevado a que en este momento yo piense que la sociedad argentina tiene la grieta entre la moral y la inmoralidad. De un lado no están los morales, porque nadie es moral total. Jesús dijo muy claramente, el que no tenga culpa, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie está libre de pecados. Pero ese es el sector, un sector de la sociedad. Pero hay otro sector que está llena de pecados, que es extraordinariamente inmoral, que es corrupta, que es maligna, que no tiene principios, que no respeta la ley y que cree que violando la ley está cometiendo, llenándose de méritos, que gana, que le hace bien. Esa es la grieta actualmente en la Argentina, entre la inmoralidad más extrema y la moralidad que más o menos quiere salir adelante por la ley, más o menos. Esa para mí es la grieta. Y por eso últimamente la Argentina anda como anda, porque no puede haber diálogo entre un delincuente que está feliz, que está orgulloso de ser un delincuente, y quien no lo es. El que es delincuente y es feliz por ser delincuente y cree que con eso obtiene lo que quiere y que tiene que seguir por ese camino y que no le importa si su hijo sigue ese camino porque es como le educado para que siga ese camino, esa es la grieta. Entonces no puede haber diálogo. Escúchame, Pablo, no puede haber diálogo. Es muy difícil que tengas diálogo con alguien que asesina a tu padre, que asesina a tu vecino, que se burla de la persona indefensa. Claro, lo que sucede ahí es que no hay culpa ni por lo tanto hay arrepentimiento tampoco. Bueno, aquí te voy a decir desde el punto de vista psicológico que hay una psicopatía importante en la Argentina.
Y la psicopatía se caracteriza precisamente, yo escribí un artículo sobre eso, por la ausencia de culpa y la ausencia de pena. Y psicópata no siente culpa y tampoco siente lástima por nadie, no le importa. El psicópata puede traicionar sin ningún dolor al amigo más íntimo, pero si no le sirve, lo expulsa sin importarle cómo lo expulsa. Puede cometer el mayor delito y no siente culpa. No siente culpa. Y aquí nos encontramos con que el poder en la Argentina, desde hace ya unos años, ha ido progresivamente siendo apoderado, ha sido progresivamente siendo adueñado por justamente ese sector psicópata. Un sector psicópata que no tiene culpa, que no tiene lástima, que no tiene vergüenza, que es desleal, incluso a la gente más cercana, y que lo vive con total serenidad, con total satisfacción. Entonces con esa gente es muy difícil de luchar. Por lo tanto, el sector más o menos moral del país tiene que ir uniéndose y dándose cuenta que para el país salga adelante es necesario que recupere los senderos de la moral, de la ética, y darse cuenta que por ahí va la cosa, por ahí va el país. Sin ética, sin moral, no podemos avanzar. Es decir, modificar la Constitución. Te hice una pregunta por ahí un poco más audaz y que quizás no tenga respuesta. Y esto para salir de la Argentina y pensarlo de manera un poco más general. ¿Pensás que la democracia tal como la conocimos en los últimos 150 o 200 años puede estar llegando a su fin? No la democracia en cuanto tal, sino este tipo de regímenes que están fuertemente amenazados y que pueden ser sustituidos en algún momento. Por supuesto esto no es una pandemia que todos nos contagiamos, pero quiero decir, ¿pensás que puede ser verosímil que esto ocurra? Yo creo que no. En ese sentido soy optimista. Mientras exista la humanidad, existirá la democracia, porque es la única forma en que la sociedad pueda subsistir. Si no, regresamos a la etapa bestial. Para que una sociedad se organice y avance, tiene que haber cierto orden. Y esto se ve desde la antigüedad. Cuando el ser humano salió del salvajismo, lo hizo a través de la constitución de tribus, donde había una persona que gobernaba y otra persona que obedecía. Se fue organizando. Esa organización ha permitido que el progreso humano continúe. Si no hay esa organización, si no hay esa disciplina entre quienes mandan y quienes obedecen, quienes orientan en el buen sentido y que lleva a que el conjunto esté satisfecho porque ese consentido es bueno, sin eso volvemos al salvajismo, volvemos a la bestialidad. Por lo tanto, pues, si la humanidad va a continuar existiendo, es necesario que haya democracia, porque la democracia es eso, es la organización social en la cual obviamente hay un sector que orienta, que lleva, que piensa mejor y que el resto continúa por ese camino, por esa vía. Mencionaste recién el Antiguo Testamento y quería preguntarte cuánto influyó la lectura de la Biblia, la teología en general, diría que no solamente en tu literatura, sino también en una visión muy concreta de la política. Y te preguntaba esto porque hay una serie de libros de los que no hablamos todavía que son, quizás no consideres desde ya como, así como decías que La Carta Esperanzada en general era un libro del que estabas satisfecho, orgulloso, que son las conversaciones que tuviste con el Monseñor Laguna en su momento, que fueron varios volúmenes. Y ahí era interesante también porque va en la misma dirección de lo que te estaba preguntando. Cómo, desde dos perspectivas distintas, se podía llegar a una discusión bien concreta, ¿no? Incluso hasta de cuestiones por ahí artísticas, porque las conversaciones tocan temas muy diversos. Y por eso te pregunto, ¿cuánto influyó eso? Quizás es un sustrato, algo que es una napa de la que ni siquiera te das cuenta, pero que de algún modo sigue alimentando cierto tipo de pensamiento, incluso sobre temas muy alejados de la teología o de la religión. Mira, con Monseñor Laguna, Monseñor Justo Laguna, escribimos varios libros, tuvimos largos diálogos, algunos se vertieron en esos libros, otros fuera de los libros, pero una extraordinaria coincidencia. Una extraordinaria coincidencia porque existe el judeo-cristianismo. Las dos versiones de esta fe se nutren de lo mismo. Se nutren de lo mismo. Yo siempre he defendido y absorbido al cristianismo como una parte de la fe que viene desde la época de Moisés. Es la misma fe.
con distintas manifestaciones, con expresiones diversas, pero cuando yo hablaba con Laguna me sentía contento porque hablaba con un monseñor católico y con él hablábamos de todos los temas, por supuesto. Entonces me sentía feliz de hablar con él. Era una época en que todavía no estaba claramente, te diría, aceptada la multiplicidad religiosa. Y tampoco entre los judíos y los cristianos había tal acercamiento como actualmente se está dando. Sí, eso, el diálogo interreligioso todavía no estaba todavía existen prejuicios de un lado y del otro lado, sin entender que los dos lados están profundamente hermanados, profundamente hermanados. Entonces esto me llevó a mí a ser muy feliz, incluso muchas veces en los diálogos que teníamos por televisión, decían los entrevistadores, pero alguien dice más católico que Laguna. Y bueno, eso es muy positivo. Así que para mí fue muy positiva los diálogos que tuvimos con él. Muy positivos. Y eso influyó mucho en mi literatura, desde luego. Influyó mucho en mi literatura. La parte religiosa, teológica, está presente en todos mis libros. Y está presente con deseo de entenderla más profundamente. Bueno, de hecho, lo que hablabas recién del problema moral de la Argentina, la cuestión del bien y el mal es algo que uno puede encontrar a veces de manera muy evidente y otras de manera entre líneas, pero está en la mayoría de tus libros, evidente. Sí, claro. Y por supuesto que yo sigo siendo un defensor de la paz y de la fraternidad, y me siento muy molesto cuando hay ese fanatismo religioso, por ejemplo, del lado del Islam. Yo no veo la hora en que el Islam despierte y se dé cuenta que el Islam también se inspira en el cristianismo y en el judaísmo. ¿Y por qué tanto odio? Ese odio es una parte nefasta, porque el odio es algo que está lleno de sangre, ¿qué te voy a decir?, de tendencias suicidas, porque no solamente son homicidas, son suicidas, porque llevan a su propia destrucción. Fíjate vos que, por ejemplo, el otro día se comentaba que los musulmanes odian a los cristianos porque dicen, ellos desencadenaron las cruzadas, y las cruzadas son responsables de nuestra desgracia. Y fíjate vos que la situación es tan notable que el Santo Sepulcro está custodiado por musulmanes en la actualidad. Cuando un cristiano va a ver el Santo Sepulcro tiene que pedirle la llave a un musulmán. Esto es absurdo, por supuesto, tendría que tener a todos. Tendría que tener los cristianos, tendría que tener los judíos, todos tendrían que tenerlos, porque son lugares sagrados, santísimos para todos. En el Islam hay muchas manifestaciones muy positivas respecto al cristianismo. Incluso Jesús es considerado un profeta. Y la Virgen María es considerada la Virgen María, y la consideran virgen. O sea que hay muchos elementos muy notables en el Islam que lo acercan profundamente al cristianismo. Pero sin embargo hay un odio, y ese odio es absurdo. Nos enseña a darse cuenta de que hay mucha fraternidad. De modo que eso ha sido muy importante en mí, el deseo de que haya tolerancia y haya paz, y comprensión, y estudios recíprocos. Sí. Muchas gracias, Marcos, por esta larga conversación. Quedaron, no diría temas, sino casi que objetos inabarcables que quizás podremos abarcar o empezar a abordar en una próxima conversación. Espero que así sea. Muchas gracias a vos.